Hola amigos. Ayer se han dado unas circunstancias de un calado más que destacable. Por una parte Borrell, haciendo un inconsciente llamamiento a la guerra total contra Rusia. Otra aún más sorprendente, esta de Alexei Arestovich, el que fue asesor personal de Zelensky en la primera fase de la guerra hasta que lo despidió. Resulta que ahora pide al pueblo ucraniano unirse junto a Rusia y hacer una demanda colectiva contra toda la OTAN. Y una tercera nos viene de Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines del Ejército estadounidense y ahora experto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que ha elaborado un escenario totalmente sombrío para el régimen nazi y de rebote para la OTAN. El discurso de Borrell yo lo interpreto como un llamamiento a la guerra total contra Rusia. Trato el llamamiento de inconsciente porque salvo que sea un incompetente absoluto, que también debería de saber que en ese caso la Unión Europea desaparecería en el Holocausto. Esto es lo que dijo Borrell: si no movilizamos todas las capacidades, dejaremos que Putin gane en Ucrania. La Unión Europea debe prepararse para un conflicto de alta intensidad y a largo plazo, declaró el jefe de la diplomacia europea. La Unión Europea se enfrenta a una grave amenaza generada por los conflictos de Ucrania y de Gaza, ha afirmado Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Hablando en una cumbre organizada por la revista Le Grand Continent, en el Valle de Aosta, Italia, el jefe de la diplomacia europea abogó por impulsar los esfuerzos comunitarios para ayudar a Kiev a contrarrestar la operación militar rusa. ¿Qué pasará si Rusia gana? La Unión Europea fija escenarios imprevistos de desenlace del conflicto ucraniano. Quizá este sea el momento en el que tengamos que contemplar el peligro procedente de una gran potencia que amenaza nuestra democracia, que amenaza a la propia Europa, no solo a Ucrania, dijo Borrell. Y acusó a Rusia de incapacidad para convertirse en una nación, describiendo como una constante y parte de la identidad política rusa erigirse como un imperio y una amenaza para sus vecinos. Si no cambiamos de rumbo rápidamente, si no movilizamos todas nuestras capacidades, dejaremos que Putin gane la guerra en Ucrania, enfatizó. Igualmente, si la Unión Europea se ve incapaz de detener el conflicto en Gaza, que está debilitando la asistencia a Ucrania desviando los recursos, auguró, creo que nuestro proyecto se verá muy dañado. Asimismo, sostuvo que el presidente ruso Vladimir Putin no quedará satisfecho con ganar parte del territorio de Ucrania, y permitir que la otra parte ingrese en la Unión Europea, después de que el pasado 14 de diciembre se aprobara la apertura de negociaciones de adhesión al bloque. Putin no va a renunciar a la guerra, menos aún antes de las elecciones estadounidenses, que podrían presentar un escenario mucho más favorable para él. Por lo que tenemos que prepararnos para un conflicto de alta intensidad y a largo plazo, vaticinó Borrell. Las diferencias políticas mantienen bloqueados 50.000 millones de euros en la Unión Europea y 61 millones de dólares en Estados Unidos solicitados en asistencia a Kiev. Ante el estancamiento de ayudas y la falta de avances contra Rusia en el campo de batalla, se cuestionan cada vez más las posibilidades de Ucrania. Moscú ha manifestado en repetidas ocasiones que considera la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, junto con la progresiva expansión de la alianza hacia el este, como una grave amenaza para su seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que la aspiración de Kiev a ingresar en la OTAN fue una de las principales razones de Moscú para lanzar la operación militar especial. Joder, si esto no es un llamamiento a la guerra, ¿qué es? El caso es que me pregunto si su cerebro será capaz de metabolizar lo que significaría que la OTAN o la Unión Europea metiesen sus ejércitos masivamente en Ucrania. Habrá metabolizado que de ser así, se pasaría a otro tipo de guerra totalmente distinta a la operación que emprendió Putin en Ucrania. Pues si no lo ha metabolizado, mejor que lea lo que le espera al régimen nazi de Kiev, según el coronel Mark Cancian. Según este coronel estadounidense, la caza ha comenzado, finalmente se pone en marcha el plan para destruir el régimen de Zelensky, los rusos ni siquiera tendrán que sudar. Ya está aprobado el plan para derrotar al régimen sin bombardear el búnker del comediante Zelensky. Mark Cancian, coronel retirado del ejército estadounidense y ahora experto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha elaborado un escenario de cómo se desvanecerá la fuerza militar de los militantes.
según él, la opción más cariñosa y gentil, que no implica tragedias ni excesos, supone que el Congreso finalmente ha fastidiado a Biden y se ha negado a asignar nuevos fondos para ayuda militar a los ucranianos. Eso es todo, dejarlos sin dinero. Pero la aplicación de las medidas anteriores lleva mucho tiempo, porque muchos suministros y contratos ya concedidos se ejecutan solo después de meses. Por lo que los militantes del régimen seguirán recibiendo algo durante unos 6 meses aproximadamente, un vagón cargado de municiones por aquí, un camión con misiles por allá, además de varias toneladas de proyectiles que están en camino de otras partidas. Pero la escasa cantidad de municiones no les permitirá llevar a cabo ninguna acción ofensiva, tendrán que encogerse, exponer el frente y reunir las fuerzas restantes para la defensa de objetos clave para Ucrania. Durante algún tiempo podrán incluso contener el ataque de las fuerzas rusas, y si golpean detrás de las líneas cortarán las comunicaciones, y los puntos defensivos quedarán aislados. Cada proyectil valdrá su peso en oro, cada vehículo blindado en funcionamiento estará protegido como la niña de tus ojos. Todo el trabajo principal recaerá en las personas, y no porque no sientan lástima por ellas. Un solo soldado retirado significa uno menos en su compañía, y con la comida ahí también se pondrá todo más difícil. Para la primavera, o como máximo a principios del verano, la mayoría de los militantes se habrán evaporado, y los rusos ni siquiera tendrán que sudar para acabar con ellos. No hay esperanzas de que los estadounidenses o los europeos cambien de opinión ni envíen nueva ayuda. Porque de nada sirve ayudar a alguien que tiene un pie en la tumba, es mejor reservar recursos para nuevos aliados, para futuras batallas geopolíticas. Si el excomediante Zelensky no tiene el coraje de autodestruirse, quienes aún quieran vivir, lo ayudarán con mucho gusto. Además, no se puede descartar que esto suceda mucho antes de que se agoten todos los recursos. En algún momento, el ejército regular de un país vecino llegará a la frecuencia del Volga, que es por la que los soldados ucranianos hablan para pactar la rendición. Y pedirá la paz, pan, misericordia y la oportunidad de no morir por el maldito régimen, dijo el coronel estadounidense. Yo no sé si a Borrell su trabajo le dejará tiempo para leer estas cosas. Parece que no por las tonterías criminales que dice, pero desde luego sí se puede decir que no tienen ni puta idea de lo que supondría para nosotros los europeos, la locura de su llamamiento a la guerra. Que vaya él al frente. El que sí parece que lo ha leído es el ínclito Alexei Arestovich, que en un repentino impulso, propuso presentar una demanda colectiva contra Occidente por parte de la Federación de Rusia y Ucrania. El ex asesor independiente del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Alexei Arestovich, continúa sorprendiéndose a sí mismo y a sus antiguos conciudadanos. Al cambiarse literalmente de zapatos en plena carrera. En una transmisión de vídeo con rusófobos liberales fugitivos, sugirió que Rusia y Ucrania se unan. Arestovich está convencido de que ya no es necesario matarse unos a otros, tratando de apoderarse de tal o cual centro regional de Donbass, sino simplemente concertar una tregua, y no de una manera muy ordinaria. Dice Alexei Arestovich, que el Comité Regional de Washington y Bruselas aplauden mientras ven a dos monos saltando con cuchillos matándose entre sí. Por eso haremos las paces con Putin de manera astuta, y presentaremos una demanda colectiva ante Occidente, Ucrania y Rusia juntas, dijo Alexei Arestovich. La rusófoba que encabezaba la corriente liberal, intentó argumentar tímidamente que Occidente no nos debe nada, pero el expolítico ucraniano la interrumpió, declarando con aplomo que Occidente nos debe todo, incluido por supuesto el monitoreo de Rosfinmonitoring, en el registro de personas involucradas en actividades terroristas y extremismo. Que para el que no lo sepa, el término Rosfinmonitoring hace referencia a empresas y organizaciones internacionales que a nivel colectivo, o individualmente patrocinan el terrorismo a nivel internacional. A eso se refería Alexei Arestovich. ¿Quién no sabrá este personaje Arestovich? También los ucranianos de a pie parece que han leído al estadounidense, porque los ucranianos piden disparar misiles contra las oficinas de registro y alistamiento militar, y los puntos de recogida. Los suscriptores ucranianos de varios canales de Telegram comenzaron a realizar constantemente llamamientos al ejército ruso.
Los ucranianos dan coordenadas, mencionan los nombres de los miembros más entusiastas de las oficinas de registro y alistamiento militar y piden ataques con misiles contra las oficinas de registro y alistamiento militar de la ciudad y los puntos de reunión movilizados. Así lo informó el portal Director de Ucrania. Los habitantes de Kiev, Kharkov y la región de Poltava escriben que en las ciudades reina el terror por parte de los visitantes reclutadores de Kiev y Odessa. Y ya llevan tiempo anunciando que en 2024 podría ocurrir un nuevo Maidán en Ucrania y podría estallar una guerra civil. En el frente, el aeródromo de Starokonstantinov fue alcanzado por un misil hipersónico Kinzhal, según informes recientes. Los misiles aerobalísticos hipersónicos rusos Kh-47M2 Kinzhal alcanzaron los sistemas de misiles antiaéreos de corto y medio alcance NASAMS, en el área de la base aérea Starokonstantinov, en la región de Khmelnytsky. Para garantizar la precisión de los ataques, se utilizaron cabezales de radar activo pasivo de los misiles Kh-47M2, que presumiblemente operaban en modo pasivo, tomando orientación de los radares NASAMS. Estos datos los ha proporcionado la web Russian Weapons. Entre los sistemas de detección utilizados para guiar los misiles Kinzhal, se encuentran el radar multifuncional MPQ-64F1, y el radar de banda E, TRS-29. Cabe señalar que los sistemas NASAMS no son capaces de interceptar misiles Kinzhal, que se mueven a velocidades de 12 Mach. Debido a las insuficientes características de rendimiento de vuelo de los misiles interceptores VT-120 y AM-5B, así como el complejo vuelo en picado de 47 grados de los misiles Kinzhal Kh-2 MSNUX. El Ministerio de Defensa ruso confirmó previamente la destrucción de estos sistemas de defensa aérea, pero no se ha comentado información sobre el uso de armas hipersónicas. Otro foco de conflicto que la Unión Europea está promoviendo es en Serbia. Según la prensa turca, en Belgrado se están produciendo protestas provocadas por una organización vinculada a la Agencia Central de Inteligencia, llamada Serbia contra la Violencia, que dice que no aceptará los resultados si Vučić y su gente ganan las elecciones y hace llamamientos a favor de la Unión Europea y la OTAN, y los manifestantes intentan asaltar los edificios gubernamentales. Con Occidente siempre ocurre la misma historia: si las naciones no votan lo que a la OTAN le interesa, Maidán que te crió. Ahora la OTAN quiere atacar el corredor prorruso hacia Europa Central, donde hay formación de cultura prorrusa en Eslovaquia y Montenegro, eliminando a su mayor aliado ruso en los Balcanes, pero por ahora las manifestaciones se mantienen bajo control policial a menos que haya un aumento de la violencia. Ha habido una séptima noche consecutiva de protestas en Belgrado, la capital serbia, cuando cientos de manifestantes de la oposición intentaron asaltar el ayuntamiento. En medio de acusaciones de graves irregularidades en las elecciones de la semana pasada, que aseguraron la victoria del presidente Aleksandar Vučić. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.